Hola amigos, bienvenidos a este tutorial sobre la comunicación organizacional. Se dice que los medios de comunicación no se detienen, se reciben mensajes constantemente y lo lamentable es que muchas veces quienes envían estos mensajes no se dan cuenta con frecuencia de cuáles son los mensajes que se están transmitiendo. Parece que hay una insensibilidad a las implicaciones, por ejemplo, que tiene el tono, las expresiones faciales, el lenguaje utilizado o el silencio en determinados momentos como elementos de comunicación. Y que nosotros pues tenemos que tenerle o ponerle mucho cuidado cuando estamos generando una comunicación, porque la comunicación es ese proceso de transmitir, de compartir, ya sea información que va del receptor, del emisor, perdón, al receptor, mediante el cual se va a dar un intercambio, vamos a decir que de ideas, de pensamientos, de sentimientos, de emociones o actitudes por medio de símbolos que se entienden entre dos o más personas. No hay comunicación sin retroalimentación. Ese emisor, cuando transmite un mensaje, ¿verdad?, el receptor lo va a descifrar y dependiendo del entendimiento o interpretación que él le dé, también él va a enviar un mensaje. Y en ese momento, el que en un principio era receptor, se convierte en un emisor. Tenemos que estar conscientes que la comunicación existe desde siempre en las organizaciones, ¿verdad? Llámese esta que sea una comunicación formal o que sea una comunicación informal. La comunicación formal es la que se da entre los canales jerárquicos, los canales funcionales de la empresa. En cambio, la comunicación informal es aquella que se da entre los individuos, entre los grupos, ¿verdad?, afines por diferentes intereses. Pero la comunicación, ¿verdad?, siempre existe en las organizaciones, porque los empleados necesitan comunicarse con sus superiores, ¿verdad? Entonces, la comunicación es un proceso continuo que va acumulando mucha información, y por eso es que la comunicación, para que sea efectiva, requiere canales múltiples con mensajes consistentes. Se dice que la mejor comunicación o la más eficaz es aquella que es la bidireccional, o sea, el cara a cara principalmente. No debemos de olvidarnos que comunicar es darse a conocer. Comunicar es manifestarse. Comunicarse es trascender. Existen algunos postulados, ¿verdad?, sobre la comunicación. Uno de ellos es que dice que la comunicación es integral. ¿Por qué? Porque puede ser interna, puede ser externa, de arriba para abajo, ¿verdad? Vamos a decir que diagonal, horizontal, entre grupos, entre personas, ¿verdad?, entre instituciones, puede ser directa, puede ser mediatizada, ¿verdad?, utilizando diferentes canales. También se dice que la comunicación es un sistema, porque vemos cómo la tecnología y los seres humanos, ¿verdad?, se integran, ¿verdad?, y utilizan ambos para poder comunicar, para poder transmitir un mensaje. Es importante también que nosotros conozcamos que la comunicación y la cultura organizacional están íntimamente relacionadas. Fíjense, en la organización, ¿verdad?, los medios de transmisión y de reforzamiento de la cultura son múltiples, por símbolos, por conductas, por políticas, por procedimientos, normas, que son parte de la comunicación y que se hace uso, ¿verdad?, de la tecnología. La comunicación también en las organizaciones es una responsabilidad compartida, ¿verdad?, porque todos en la organización se comunican y es una responsabilidad hacerlo bien, ¿verdad? Es una responsabilidad. O sea que, lógico, hay algunos, ¿verdad?, que tienen mayor responsabilidad que otros a la hora de estar comunicando. Posiblemente los de nivel superior, ¿verdad?, tienen la mayor responsabilidad para que esa información se maneje adecuadamente. La comunicación en las organizaciones, por supuesto que presenta diferentes beneficios. Primero, desaparecen los famosos rumores, ¿verdad?, que en todas las organizaciones nosotros sabemos que existen, así como la radio pasillo que le dicen, ¿verdad? O sea,
Ahí que todo el mundo está hablando, está diciendo cosas, ¿verdad? Que muchas veces, en algunas ocasiones, no tienen la fuente adecuada y están mandando mensajes que no son los correctos, ¿verdad? A través de una buena comunicación se comprenden mejor los problemas, ¿verdad? Cuando hay una buena comunicación, fíjese, la gente, ¿verdad?, se puede movilizar para poder resolver un problema que exista. También favorece la identidad del personal, incrementa su participación, ¿verdad? Vamos a decir que se establecen políticas basadas en la consulta, en el consenso. Aumenta la productividad, por supuesto, ¿verdad? Y aumenta el sentido de pertenencia. Es decir, hay una serie de beneficios que tiene una buena comunicación dentro de la organización. Para poder nosotros tener una comunicación eficaz, tenemos que seguir ciertos pasos, tenemos que estar pendientes de ciertas condiciones, ciertos factores que se presentan. Y el primero de ellos es que nosotros siempre tenemos que hacer un mapa de ruta, ¿verdad? Enunciar cuál es el punto central desde la primera oración que nosotros vamos a transmitir, a dónde queremos llegar con nuestro mensaje, cuáles son los puntos que vamos a tratar. Transmitir una idea por vez, ¿verdad? Es decir, hay que sintetizar, ¿verdad? Hay que expresarnos al nivel y al conocimiento del oyente, no utilizar palabras sofisticadas que no me vayan a entender. Hay que buscar obtener una retroalimentación, hay que ser específico, ¿verdad? Cuando hablamos de cantidad, ¿qué, cuándo, dónde, cómo, cuánto, ¿va? ¿Sí? A la hora que yo transmito también, hacer analogías, ¿verdad? Y establecer, ¿verdad?, la importancia de los puntos que estamos tratando. Que nuestro mensaje tenga palabra, voz y cuerpo, es decir, sincronizar lo que estoy diciendo con el tono de voz, ¿verdad?, que estoy usando, ¿verdad?, y los lenguajes del cuerpo que estoy utilizando. Y hay que ajustarnos a la realidad del oyente, es decir, ponernos en el lugar del otro. Tenemos que controlar realmente lo que nos están diciendo, ¿verdad? Hay que escuchar, escuchar activamente, ¿verdad? O sea, hay que ver qué es lo que expresan los gestos, si nos están dando información por otras vías, si hay antecedentes, ¿verdad? No tenemos que manejarnos por suposiciones, sino que tenemos que preguntar. Y en una comunicación también se debe desarrollar un clima de confianza, ¿verdad? Es decir, que yo no voy a estar interrumpiendo a la otra persona, ¿verdad? O hacer movimientos bruscos innecesarios, ¿verdad? Y tengo que esforzarme por entender lo que la persona me quiere transmitir. No nos debemos de ir por las ramas, explicar lo que queremos decir y contestar lo que se nos pregunta. Hay que atender a las emociones de los otros. Miren, hay que evitar los calificativos y las ironías, eso del doble sentido, ¿verdad? Debemos de hablar de los errores, más no de la persona que comete el error, ¿verdad? Hay que escuchar, hay que serenarnos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos escuchando, ¿verdad? Hay que mostrar una moderación en lo que sentimos, ¿verdad? Hay que ser flexible también, hay que recordar que también nosotros nos podemos equivocar, ¿verdad? Hay que reforzar y controlar el mensaje, es decir, averiguar si entendieron lo que nosotros transmitimos. Como ustedes pueden ver, hay muchos factores que debemos de considerar para que un gerente en una organización pues transmita ese mensaje adecuado. Las herramientas que podemos utilizar para la comunicación, una cantidad tremenda, ¿verdad? Órdenes verbales, memorándum, noticias, cartas, carteleras, grupos de trabajo, círculos de calidad, ¿verdad? El teléfono, el email, los cursos, seminarios, reuniones, miren, desayunos de trabajo, torneos deportivos, ¿verdad? Entrevistas, informes. La herramienta es muy variada. Lo importante es que nosotros sepamos seleccionar cuál es la adecuada para el tipo y momento, ¿verdad?, en el cual nosotros queremos transmitir una información. Entonces, esta comunicación, fíjense, puede ser vertical y puede ser horizontal, ¿verdad? Es vertical, que también puede ser descendente o puede ser ascendente, ¿verdad? Normalmente, de arriba
para abajo, ¿verdad? Lo que se transmite son, vamos a decir que instrucciones, ¿verdad? Justificación de la tarea, los procedimientos, retroalimentaciones, vamos a decir que adoctrinamiento a los colaboradores, ¿verdad? Y de abajo para arriba, o sea, ascendente, ¿verdad? Normalmente lo que se dice es qué es lo que hemos hecho, cuál ha sido el desempeño, los problemas, cuáles son los problemas que tenemos en el proceso de producción, ¿verdad? De las prácticas, de las políticas, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y cuando estamos hablando de la comunicación horizontal, ¿verdad? Esta puede ser dentro de la misma unidad o puede ser entre unidades, ¿verdad? Normalmente la comunicación también tiene ciertos problemas que debemos de corregir, y uno de ellos es la omisión, ¿verdad? Hay veces que esta omisión puede ser intencional, ¿verdad? Principalmente cuando va de abajo para arriba, que yo no cuento las cosas malas, ¿verdad? No que solo las cosas buenas, porque puede ser que algo me vaya a afectar. Entonces ahí, fíjense, estamos haciendo una omisión, estamos eliminando algunos elementos del mensaje. Entonces, muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es evitar, ¿verdad?, que se dé la omisión, ¿verdad? Porque si solamente enviamos una parte, el mensaje no va a ser comprendido totalmente, o la percepción que se tenga no va a ser la adecuada. Otro de los errores es la distorsión, que muchas veces alteramos el significado del mensaje a la hora que lo estamos pasando, y más que todo cuando ese mensaje, vamos a decir que es grande, o que se pasa por diferentes manos, ¿verdad? Muchas veces el mensaje va perdiendo su originalidad y se comienza a distorsionar. Tenemos que tener cuidado con este problema. Por eso es que tenemos que saber qué herramienta o qué canal vamos a utilizar para transmitir ciertos tipos de mensajes para evitar eso. Otro de los problemas que se nos presentan es la sobrecarga de trabajo, ¿sí? Muchas veces tenemos la sobrecarga de la información que estamos transmitiendo, y eso contribuye a la omisión y contribuye también a la distorsión, ¿verdad? Porque hay una sobrecarga extrema en la comunicación, o sea, en esa persona que tiene el trabajo de transmitir, ¿verdad?, la información. Entonces, ese proceso de interpretación, muchas veces se tiene tanto material que se vuelve inoperante. Por eso es que algunas organizaciones lo que utilizan es el procedimiento de colocar mensajes en cola o hacer filtraciones técnicas, ¿verdad?, para poder distribuir los mensajes de acuerdo a las prioridades. Otro problema de la comunicación es el que corresponde al rumor, que todos conocemos, pues que se dan en todas las organizaciones. Este rumor puede ser desencadenado por diferentes motivos, y cualquier miembro de la misma organización, ¿verdad?, puede activar un rumor, ¿verdad? Las causas más comunes por las cuales se dan los rumores dentro de la organización, por ejemplo, cuando hay inseguridad, ¿verdad?, que van a haber cambios organizacionales, que van a haber despidos, ¿verdad? Ahí es donde es importante que la gerencia o la unidad de recursos humanos, ¿verdad?, debe de informar sobre la situación real, ¿verdad?, para evitar que se expandan estos rumores. También muchas veces el rumor se genera por asuntos que se dan entre los colaboradores, entre los compañeros, ¿verdad? Cuando alguien va a recibir un ascenso, ¿verdad?, que puede ser que no tengamos la información completa del ascenso, y algunos pues comienzan con el rumor que por qué no ascendió aquel, que aquel otro, o por qué no yo también, ¿verdad? No ascendí. Entonces, muchas veces pueden sacar algunas conclusiones que pueden generar rumores. También hay veces que dentro de la empresa hay informaciones, vamos a decir, que son novedad dentro de lo cotidiano, ¿verdad? Algunos cambios que se van a dar. Entonces aquí es importante que haya una versión anticipada por parte de las autoridades para evitar que se prolifere ese rumor. Durante el desarrollo también de la asignatura, ¿verdad?, de este tema,
vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de redes de comunicación informal, porque en todas las empresas también lo hay, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos de que esa comunicación informal se da. Alguna vez habremos escuchado cuando alguien le dice, te voy a contar algo, pero no se lo digas a los demás, a nadie. Y como que le dijeron, anda a decirle, vaya. Entonces comienza la ramificación y se comienza, ¿cómo se llama?, a hacer esa comunicación informal. Hay algunas redes que se llaman, por ejemplo, la rueda, la red de cadena, una que se le llama la Y, el círculo, los todos canales, chismes, ramilletes, que vamos a platicar en el desarrollo de este tema. Es importante que nosotros, cuando hablamos de una comunicación eficaz o efectiva dentro de una estructura, ¿verdad?, nosotros vamos a poder detectar, ¿verdad?, que hay una mejora en el clima laboral de esa empresa. Hay un mejor compromiso con la tarea, la calidad de nuestros productos, el aprendizaje como que se va facilitando, hay un estímulo por el trabajo, hay una comprensión, por decirlo así, de establecer cuáles son las prioridades, las decisiones, y principalmente, fíjense, nos sirve para difundir la imagen de la empresa. La comunicación, fíjese, es la mejor herramienta que utilizan los líderes para conducir a su personal. Así que a aplicar muy bien la comunicación en nuestro trabajo, ¿verdad?, para ser excelentes líderes. Gracias por su atención.